hoy se llevó a cabo otro foro para discutir la reforma al Poder Judicial. En esta ocasión fue en Jalapa, Veracruz. La discusión por un nuevo Poder Judicial alcanzó este viernes al Consejo de la Judicatura Federal, que fue acusado de ser opaco e ineficiente. Y desde nuestro punto de vista, ineficiente. Es un sistema lento y burocrático, a pesar de que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos que se traducen que del 2010 al 2023 se le aumentaron 45,000 millones de pesos al año. Repito, de incremento 45,000 millones de pesos, sin que se haya observado mejora significativa en la impartición de justicia. La propuesta presidencial, en esencia, busca eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y repartir sus obligaciones en dos nuevos organismos: un Tribunal de Justicia Judicial y un Tribunal de Administración Judicial, además de proponer que jueces y ministros sean elegidos por voto popular. Pero el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura se defendieron, y buena parte de los asistentes a este foro cuestionó los términos y condiciones. Diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. No son tales y no se van a solucionar si sacas lo que funciona. Dice un principio empresarial: lo primero que tienes que hacer cuando empiezas es dejar lo que sirve, y sirve bien. Si mi licuadora funciona, no la voy a tirar a la basura. Morena y sus aliados cuestionaron. Es una licuadora, es una trituradora de carne, el Poder Judicial, y nosotros lo que pedimos es justicia. Y no los pedimos que sean ni chistosos ni populares. Nunca va a ser retroceso la democracia. El que el pueblo decida a las personas juzgadoras se llama democracia, y a quien no le guste la democracia está en el lugar equivocado. Y surgieron las propuestas. Pues entonces tenemos que verificar que tengan las competencias para ello. ¿Por qué no pensar en una gran especialidad en impartición de justicia, donde todas las personas interesadas puedan ingresar a la misma, puedan concluir un curso, puedan presentar un examen y tener una calificación mínima aprobatoria para poder realizar? Y sobre ese número de personas podríamos pensar que habría la elegibilidad para ser parte del cambio. Aunque para los legisladores, todo es cuestión de política. Este auditorio hubiera votado, hubiera ganado Xóchitl Gálvez. 9 de los 12 ponentes fueron autores a la reforma del Poder Judicial y tienen todo su derecho, y tenemos que escucharlos con mucha seriedad. Mientras las protestas por una reforma judicial continúan, los foros también, por lo menos hasta el mes que entra, cuando se espera concluyan. Con imágenes de Vicente González, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Y hoy Ricardo Monreal habló de nepotismo en el Poder Judicial. Recordemos que justo en el foro anterior el ministro Lainez explicó que hace años se tomaron medidas al respecto, cuando Felipe Borrego, dentro del propio Poder Judicial, realizó esta investigación que reveló el nepotismo en ese poder. Generar un entorno libre de influencias, libre de redes, de nepotismo, de chantajes. La corrupción asociada al soborno o al peculado de altos funcionarios que poseen parientes. O sea, no crean que yo estoy inventando el hilo negro. Lo hizo el consejero Felipe Borrego en el 2017 y ya advertía del grave problema que tenía la judicatura, el nombramiento de jueces y magistrados y las redes clientelares de corrupción. Y
lamentablemente nada se hizo. Nada más tocó lo que dices, nepotismo. Y conozco ese estudio de Felipe Borrego, nada más que desde la reforma de 2021, que también fue constitucional, la vieron ustedes, precisamente se marcó como problema y se atendió. Hoy en día, ya tenemos todos los mecanismos para prevenir y castigar el nepotismo. O sea, no estoy diciendo que no se haga algo. Miren, hoy en día, por ejemplo, todos tenemos que hacer la declaración de familiares, es decir, todos los que entran al Poder Judicial y los que están hasta el 5º grado. Y el día de hoy salieron los trabajadores del Poder Judicial, se manifestaron y pidieron que la reforma sea analizada a profundidad. Advirtieron riesgos y afectaciones para la población. No dejamos de advertir que las propuestas planteadas en lo que llaman irreductibles encierran violaciones a los postulados fundamentales de la independencia judicial, como lo es el cese masivo de titulares, desde ministros, ministras, magistrados, magistradas, juezas federales, jueces de distrito, la cancelación en la práctica de la carrera judicial y la elección por voto popular de los nuevos titulares, todas ellas no se encuentran soportadas en un estudio de racionalidad legislativa. Vivimos en tiempos en que abundan las actitudes irreverentes de personas que calumnian y difaman con malicia y hostilidad y que de manera arbitraria y hasta con esputos verbales dificultan el progreso de la verdad de los datos y de las cifras científicamente corroborables. En cualquier caso, nos conforta la convicción de saber que al final lo que cuenta son los resultados. Sí, y la verdad es que no siempre o muy pocas veces se escuchan las voces de las y los jueces del Poder Judicial, porque la naturaleza del Poder Judicial es otra en relación a su trabajo, a los expedientes, estar en la oficina, resolver, en fin. Pero hoy los escuchamos y en los foros, incluso el día de hoy, la magistrada Nadia Villanueva señaló que familiares de Andrés Manuel López Obrador estarían involucrados en actos de corrupción. Ante esto, el diputado Gerardo Fernández Noroña indicó que debe de denunciar, si no, pues ella misma estaría incurriendo en fallas, y dijo que o prueba o se disculpa. Y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Bueno, y sin mostrar mayor evidencia, el presidente López Obrador volvió a decir que no es necesaria la experiencia en los integrantes que serían votados por voto popular para ocupar el lugar de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, y también usó otra frase para denostar. No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencias son como gánsteres. Un joven que sale de la escuela de Derecho es un ángel de una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia. Ya cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto, como era antes, ya aprendieron, pero a transar. Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada, una zamarreada. ¿Y quién lo puede hacer? El pueblo.
y también las y los juzgadores del sistema de justicia mexicano se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial, emitieron este posicionamiento fuerte, largo, son varias páginas, señalaron que los diálogos nacionales sobre la reforma son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar las protestas y que en este momento son perseguidos, exhibidos y presionados ante el posible evento de perder su trabajo. Señalaron que no son políticos, por lo que es un grave error mezclar intencionalmente la justicia social y política que corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo con la impartición de justicia constitucional que corresponde al Poder Judicial. Arturo Ángel, ¿cómo estás? Querido Arturo, muy buenas noches. Hola Elisa, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, buenas noches. Oye, qué fuerte estuvo el día de hoy, los distintos posicionamientos, pero impera también mucha confusión. Lo has escrito, lo hemos analizado, porque el Poder Judicial no es un poder que sea tan conocido como los demás, y lo que mostraban en este posicionamiento las y los jueces, pues demuestra también parte de ello, en donde dicen hay que distinguir, porque se le quiere cargar al Poder Judicial pues asuntos y temas de corrupción, de dilación que no están dentro del Poder Judicial. Incluso hemos comentado que pues la mayor cantidad de asuntos se quedan en las fiscalías. Tú lo has documentado muy bien y muy poco llega realmente a los juzgadores y las juzgadoras. Arturo. Sí, Elisa, yo creo que hay dos temas, ¿no? De entrada, la propia función del Poder Judicial, este comunicado que tú ya bien mencionabas, ¿no? Y esta situación me parece poco común, ¿no? Los que hemos cubierto estos temas ya durante más de 15 años, ¿cuánto tiempo los juzgadores dijeron, no, por nosotros hablan nuestras sentencias? En general, son pocas las entrevistas las que, por ejemplo, daban los jueces antes, ¿no? Pero ahora están en un contexto en el que han tenido que salir a hablar, a defenderse, y en ese contexto, este largo comunicado, ¿no? Donde lo que hace el comunicado es, de entrada, defender la función del Poder Judicial y, sobre todo, atacar esta cuestión de la generalización, Elisa, ¿no? Incluso el fragmento que tú ponías ahora del presidente López Obrador en la mañana, donde él dice, bueno, es que después de un tiempo ya y de 10 años ya todos aprendieron las mañas en este sistema corrupto, y justo una de las cosas que refiere este posicionamiento firmado por 6 asociaciones de jueces del país, una cuestión inédita, ¿no? Sí. Justamente uno de los puntos que acusa es ese, ¿no? De cómo se ha generalizado este tipo de acusaciones, y dice, a ver, es falso que los 1.600 o 1.700 juzgadores federales del país seamos corruptos. Si hay casos en específico que se denuncien y se investiguen, pero llevamos años siendo víctimas, pues prácticamente de esta, pues sí, de estos ataques, ¿no? De esta demérito de su función. Ahora, más allá del propio posicionamiento del Poder Judicial, pues está también el tema de qué problema se quiere resolver, Elisa, que es creo que lo que hemos platicado, tú también lo has documentado en tus columnas. Recientemente publicamos una nota en Milenio donde, a ver, se dice, es que si arreglamos el Poder Judicial con esta reforma, ya vamos a tener ahora sí una justicia pronta y expedita. De hecho, en las partes del documento de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, se habla que uno de los problemas es que la gente no denuncia porque los procesos son tardados. Pero si ya analizamos los datos duros que tenemos, que afortunadamente hay mucha información oficial, Elisa, están los datos de INEGI, los censos que por años se llevan haciendo de Procuración de Justicia con datos oficiales, pues los datos nos dicen una realidad muy, muy clara, que es que menos del 1% de los delitos que se cometen en México llegan a las manos de un juez. Entonces, por más que tengamos incluso la iniciativa tal cual la quiere el presidente López Obrador y los jueces que se buscan, vamos a estar solucionando, cualquiera que sea la solución, por decirle así, pues una rebanadita bien chiquita del pastel, porque resulta que en México se cometen más o menos 26 millones de delitos cada año, Elisa, que una enorme cantidad de esos, en efecto, de entrada no se denuncian porque la gente desconfía de la autoridad ante quien tiene que denunciar, pero resulta que en el tema de los delitos de la materia penal no se denuncia ante el juez, sino ante las fiscalías. ¿Y qué dicen los datos, Elisa?
que 9 de cada 10 denuncias que llegan a las fiscalías, a las agencias del Ministerio Público, se quedan ahí. Se van al archivo, se quedan durmiendo el sueño de los justos, no se solucionan, se decreta el no ejercicio de la acción penal y por lo tanto mucha gente, sabiduría popular con razón, dice, yo para qué denuncio, voy a perder el tiempo. Y nada de esto de lo que estamos hablando, las fiscalías no son el Poder Judicial. El Poder Judicial son como los árbitros de un partido de fútbol, Elisa, pero uno de los equipos es el de la fiscalía, el de los representantes sociales. Y mientras no se ataque esa parte, pues tenemos que ser claros también en el diagnóstico. Estamos todo en este gran debate. Si hablamos de jueces, estamos atacando menos del 1% del problema de los delitos que se cometen en México, ¿no? Es decir, lo voy a juntar aquí con otros de los temas que exponen los jueces y las juezas, en donde dice que es un gran riesgo politizar la labor del Poder Judicial. Me imagino que al politizar hay muchas aristas de las cuales podríamos partir. Puede ser el tema de elección directa, popular, decir, bueno, si es una votación, ¿a quién va a responder el juez o la jueza votada por quién? ¿Quién los va a patrocinar? ¿Quién los va a proponer? ¿Quién les va a dar recursos? ¿Y qué es lo que ellos van a prometer en campaña? Si no es la aplicación de la ley, no atender a un grupo o a personas en concreto que le van a deber probablemente su posición ya como jueces y como juezas. Creo que ese tema es uno de ellos. Y el otro, el meter a los jueces también en este tema de, por ejemplo, de la liberación de corruptos, que liberan a delincuentes. Por lo que me dices, bueno, para empezar, los delincuentes no están en prisión porque si el 90% se queda en las fiscalías y no sé qué porcentaje de impunidad exista en los expedientes de la fiscalía, para empezar, los delincuentes no son los que llegan a la cárcel o no están, ¿no? Eso por un lado. Y al liberar esto de liberamos delincuentes, pues nos olvidamos que son las fiscalías las que presentan las pruebas y las personas son inocentes hasta que le demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, hay también mucha confusión en ese sentido. Sí, ¿no? Y una de las cosas, los ejemplos de eso son estas secciones que vemos cada semana en las conferencias, Elisa, de cero impunidad, ¿no? Y entonces se nos muestran ejemplos de liberaciones de delincuentes, entre comillas, mal llamado así, porque tú lo acabas de decir, presunción de inocencia, y nos muestran como ejemplos de malos jueces, aquellos jueces que liberan a estas personas. Pero no son estudios de casos los que nos presentan, Elisa. No nos dicen, miren, se le liberó porque el juez de manera incorrecta o ilegal o hizo esto porque recibió dinero o porque ignoró tales. No, solamente el resultado. Y entonces es como si calificamos mal al árbitro del partido, y perdón que lo trivialice así, pero creo que es una cosa muy clara que se puede entender, como que es mal árbitro porque me pita faltas a mí. Y entonces no puede ser, o sea, no puede. Mal árbitro si inventa faltas que no existen, Elisa, pero nunca nos explican de estos casos que presentan cada semana, en qué casos el juez hizo mal, y por la experiencia sabemos que muchos de los asuntos que llegan a los juzgados vienen mal integrados, traen errores importantes, y creamos desde el 2016 en México, entró en vigor un sistema que justo lo que busca es fortalecer el debido proceso por pésimas experiencias del pasado, Elisa. Entonces, ahora parece ser, ¿no?, que, y lo ligo con lo que acabas de decir, ¿qué herramienta o confianza va a tener un juez de, en todo caso, tomar decisiones que pueden no ser populares? Porque la función del juez no es ser popular, y eso lo dice muy bien en su comunicado de hoy. Nosotros estamos para hacer el contrapeso, no para ser parte, no, porque si no, pues para qué hay Poder Judicial, mejor que las fiscalías solitas investiguen y solitas metan a la cárcel a la gente. No, el juez es el que está en medio de el equipo de la Fiscalía y del Estado, pero también del equipo de la defensa, ¿no? Y es el que tiene que tomar una decisión para de un lado o del otro. Entonces, se comprometería de manera importante esa determinación y esa confianza de tomar estas decisiones que, insisto, en algunos casos pueden no ser populares, si lo que estás buscando es ganarte las simpatías para tener más votos, Lisa. Eso es contradictorio de la función de los jueces. Arturo Ángel, hay mucho que desmenuzar sobre esto. Tú has sido un periodista que has trabajado a profundidad
en el tema del Poder Judicial, los poderes judiciales locales, el federal y a nivel internacional. Conoces muy bien casos concretos, las historias. Ojalá podamos ir desmenuzando todo esto, porque creo que al final del día lo que preocupa de una propuesta así es que el Poder Judicial atienda a un bloque mayoritario de gobierno, de partido, de legisladores, que parece ser que se va amalgamando, y entonces pues la ciudadanía se vea totalmente indefensa ante estos actores políticos y cometan arbitrariedades, y que no tenga la ciudadanía ninguna forma de contener incluso también las arbitrariedades, los abusos de las fiscalías. En fin, yo creo que es muy delicado, y además de todo ello, si se hicieran estos cambios, tú has documentado muy bien lo difícil que implicaría una elección, los recursos, la metodología, la cantidad de jueces que tendríamos que elegir, pues quién sabe cómo, porque para conocerlos a todos y además qué es lo que prometen. En fin, es muy complicado, pero ¿cómo va a afectar al final del día a la ciudadanía, al día a día? ¿Qué expedientes van a quedar totalmente abandonados en lo que se hace una transición de esta magnitud? Y no solo eso, si además es gente que no cuenta con la experiencia, ¿cómo les va a ir a las personas que en estos momentos están dentro de algún proceso que toca al Poder Judicial? Sí, no, totalmente, o sea, creo, y seguramente en breve, me parece, estaremos publicando también en Milenio, por ejemplo, un poco de la carga de trabajo que tienen los jueces, por ejemplo, de los estados, ¿no? Pues hay jueces, te lo adelanto, Liz, hay jueces que traen 200, 300 procesos simultáneos. Sí. Imagínate moverlos a todos de un jalón, ¿no? Pues como propone la iniciativa. Ya esta semana le preguntaban de nuevo al presidente, ¿usted cree que podría ser gradual mejor, como han propuesto ya incluso algunas ministras y ministros? Y él dice, pues miren, si lo van a hacer gradual, pero hay que empezar mejor por lo de abajo, por los jueces, sí, ¿no? Y en todos los jueces federales, ¿no? Y entonces, imagínate moverlos a todos, ¿no? Normalmente cuando, por ejemplo, un juez fallece o un juez por alguna razón no puede seguir con sus casos, entra otro que ya trae la experiencia y que puede retomar los procesos, y aún así eso provoca retrasos. Yo lo he visto en audiencias donde el juez dice, perdón, pero es que como saben mi antecesor se enfermó o lo que sea, ¿no? Y entonces yo necesito empaparme rápido, entonces siempre hay alguna afectación. Ahora imagínate que todos de jalón sean nuevos, ¿no? O que, como dice el presidente, incluso vengan sin experiencia. No, creo que no se está pensando incluso en el impacto que tendría para las personas, ¿no? Las personas que a lo mejor, por ejemplo, están promoviendo un amparo, Elisa, para que hay muchas víctimas que promueven amparos ante los jueces para que la Comisión de Víctimas agilice la entrega de recursos. Entonces, un montón de casos que se verían afectados más allá de lo complicado que sería de entrada la logística de una elección de este tipo, ¿no? Sí. Querido Arturo Ángel, pues sigamos en contacto. Hay mucho que platicar, que comentar, que contextualizar, que informar, que analizar. Así es que, pues ojalá podamos seguir haciéndolo aquí en este espacio y por supuesto también en tus investigaciones en Milenio, en El Impreso. Muchísimas gracias. No, saludos para ti, Alicia, buen fin de semana. Buen fin de semana. Y de nueva cuenta, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó el recuento total de votos en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, que dio como ganadora a la candidata del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega. Nos decía que ella es la candidata porque ya tiene ahí su constancia, la estamos viendo. Esto luego de que el 7 de julio la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó este primer intento de conteo al señalar que era injustificado. En entrevista con mi compañera Selene Flores, Alessandra Rojo de la Vega dijo que se trató de una decisión sin fundamento legal, por lo que impugnará esta medida, y como hemos explicado, no es lo mismo los poderes locales que los federales, irá ahora al nivel federal, y esto va a terminar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el Tribunal de la Ciudad de México es totalmente independiente y es el que está pidiendo el recuento de votos. Esto dijo Alessandra. Lo he dicho, lo repito y lo sostengo gracias al compadrazgo que tienen Armando Ambriz, el presidente del tribunal, y la familia caprichosa y berrinchuda y corrupta de los Monreal, ¿no? Inclusive el representante de Morena ante el Instituto, Santillán,
tuitea que efectivamente ya se va a llevar a cabo el recuento. Él no es magistrado, pero parece ser que tiene muy buena información y muy buenos contactos. Entonces, pues a pelear nuevamente, a impugnarlo ante la sala regional. No hay fundamentos, no hay argumentos, como no los presentaron la primera vez que intentaron esta ilegalidad, nuevamente el día de hoy lo hacen sin sustento alguno. Lo tendremos que impugnar ante la sala regional nuevamente, y pues si es necesario irnos a las calles. La ciudadanía me está buscando, están muy indignados contra el abuso de poder que tienen y esta violencia política que están teniendo en una elección que fue histórica para Morena, y que en estos lugares donde ganamos de manera legítima y contundente por más de 12,000 votos, pues estén cometiendo estas ilegalidades y estos abruptos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más información. Zacatecas informó que dio inicio a una investigación por la denuncia que ayer presentó la señora Virginia de la Cruz López ante el Congreso. Buscarán deslindar responsabilidades e incluso acciones penales para darle una respuesta a esto después de que se hizo viral lo que sucedió ayer. Y es que Virginia de la Cruz López, madre de José Alejandro de la Cruz, irrumpió en el Congreso de Zacatecas. Denunció que el Servicio Médico Forense tardó 8 meses en entregarle el cuerpo de su hijo de 21 años, quien desapareció en noviembre del 2023. Pese a que ella acudió en varias ocasiones, las autoridades del CEMEFO le informaron que su hijo no se encontraba ahí. Nunca me han querido escuchar. Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores, en dónde andan, en dónde están. ¿Por qué? Porque la pinche CEMEFO apenas me acaba, óigalo bien, y eso porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró 8 meses ahí en la CEMEFO. Iba yo y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón de mi hijo. Cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció, he ido a buscar al pinche gobernador ratero y nunca me ha dado la cara. Acabo de sepultar a mi niño de 21 años. ¿A qué se dedican? A nomás estar agarrando dinero. Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Pero yo no dejaba de insistir por mi criatura. Mi niño ahí tiene desde el día 30 de noviembre. Yo lo reporté y todo, tenía todo para que me localizaran. ¿Por qué no hacen nada? Porque agarran dinero mal habido. Por eso no hacen nada por nosotros. Quiero justicia porque luego estuvo ahí mi hijo, en la CEMEFO, ahí estuvo mi niño, me lo mataron. Mi hijo no se drogaba, mi hijo trabajaba decentemente. ¿Por qué se portan así? ¿A cuántas madres buscadoras no traen por ahí, arriesgando también su vida? ¿Por qué? Porque ustedes no hacen nada. No se preocupan por uno. No les deseo lo que yo estoy sintiendo ahorita. Y yo reclamo que se haga justicia. ¿Por qué? Porque habemos madres de familia destrozadas. Duraron 2 horas para encontrar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían a mero abajo de los que están llegando. Por eso, madres de familia que traen desaparecido a sus hijos, familiares, exijan que les revisen hasta el último rincón. Y esa es la exigencia de las madres buscadoras y de la sociedad de justicia. Esa es la exigencia a los gobernadores. Esa es la exigencia de las fiscalías, que no tiene nada que ver con la reforma que se está presentando y que no toque estos temas tan importantes que recorren al país y a tantas familias enlutadas y en la tristeza. El colectivo Sangre de mi Sangre de Zacatecas señaló que este doloroso caso es solo un reflejo de una crisis generalizada en México, pues solo en Zacatecas, fíjense, hay entre 3,000 y 4,000 personas desaparecidas. Y pese al intento de reducir la cifra en los registros oficiales,
La realidad es contundente. Esa reducción de cifras, nuevamente, son las autoridades, son los ejecutivos, son los gobernantes, son las fiscalías, esas que no están tocadas en la reforma que presenta el presidente López Obrador. En Zacatecas se tiene información de por lo menos 952 cuerpos sin identificar. Y ayer le informé sobre el caso de Paola, quien desapareció luego de tomar un taxi de aplicación y fue encontrada sin vida en un terreno de Mexicali, Baja California. Hoy las autoridades dieron a conocer que Paola murió de asfixia por estrangulamiento. Esta tarde, la Fiscalía de Sonora entregó a Sergio Daniel, presunto feminicida, a las autoridades de Baja California. Y pese a que se dijo que, bueno, sería pronto expedita, ya se entregó este joven, este conductor. La fiscal de Baja California, María Elena Andrade, confirmó que Sergio es considerado el presunto responsable del feminicidio de Paola. Las investigaciones nos acercan cada vez más a la obtención de justicia para el caso de la joven Paola Andrea. Nuestras investigaciones lo señalan como un presunto responsable de estos terribles hechos, quien al verse arrinconado y sin salida, optó por entregarse a la justicia como última medida. La Fiscalía reunió evidencias que señalan al ahora detenido como una persona violenta y agresiva. Bueno, esto comentó la fiscal luego de haber tenido un traspié porque había dicho que había que cuidar que las jóvenes no salieran solas, en fin, nuevamente culpando a las víctimas cuando justamente las autoridades deben de garantizar que las jóvenes y cualquier persona en este país pueda salir a la hora que quiera y pueda regresar también segura a su casa. Una pausa y volvemos. Y me están enviando información porque la gente está desesperada ya en la autopista México-Puebla. Continúa cerrada por más de 5 horas. Ejidatarios del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, Puebla, mantienen esta autopista cerrada, exigen el pago de indemnización por las tierras expropiadas para la construcción de la carretera y la reserva del Parque Nacional Ixtapopo. Los manifestantes señalaron que no se retirarán del lugar hasta tener una respuesta satisfactoria. Comentan aquí en redes que esperan acciones inmediatas a las autoridades. Gali Gatito me está escribiendo en estos momentos, dice Capufe, gobernador de Puebla, hagan algo, las autoridades, su silencio y falta de acción son inaceptables. Así la situación en estos momentos. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buena noche para ti y para todo el auditorio. Recordarás que el pasado miércoles platicábamos en el estudio de estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo de jugadores de la selección de Uruguay agarrándose a golpes con aficionados de Colombia en las tribunas del estadio después de haber sido eliminados en las semifinales de la Copa América. No se sabía realmente cuál había sido el motivo, ya con el paso del tiempo trascendió que fue porque ahí estaban ubicadas sus familias que fueron agredidas y que las autoridades no intervinieron. Ha generado muchísimas cuestionamientos a la selección uruguaya, a sus futbolistas, también a la organización de la Copa América. Hoy habló Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que comanda a la selección charrúa, y se fue con todo contra la organización de la Copa América. También mencionó por ahí a la FIFA y también mencionó por ahí al gobierno de Estados Unidos y al FBI. Madres de familia con bebé de brazos, con bebé en sus brazos, mujeres, esposas, hermanas, madres, agredidas por los espectadores. La protección del espectador no tiene nada que ver con el equipo de fútbol ni con la federación. Ustedes saben de quién es la responsabilidad. Estos jóvenes, y si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé, cuando los argumentos para que eso no suceda se fallaron?
prevención y puerta de escape. Entonces, la pregunta debería haber sido, para ponerla, no, ¿cómo es que los organizadores, que no sé quiénes son, porque yo no estoy diciendo quiénes son los organizadores, aparte le tengo mucho miedo a las venganzas prometidas, que son deportivas, siempre te amenazan deportivamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que los organizadores, será Estados Unidos, será quien sea, ¿me entiende? Nos dijeron a nosotros, no podemos defender a tu familia. Es el primer mensaje. Es así, ¿no? Segundo mensaje, no podemos permitirles huir. ¿Cuál era nuestra función? Defenderlos. No pudimos, está bien, no pueden, son 70.000 personas. Pero hay una puerta de escape. No la validamos. Y bueno, a partir de ahí, ¿de qué sanción me hablan? Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Cancha, esto fue una fiesta extraordinaria, estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse. Clarísimo, Marcelo. Muchísimas gracias, Higinio. Un fuerte abrazo, Elisa. Feliz fin de semana. Buenas noches. Hasta aquí la información. Muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.